Buenos días, bienvenidos nuevamente al curso de diseño de estructuras de cero. El día de hoy vamos a continuar con otro problema, otro problema para el cálculo de la capacidad de compresión. Vamos a hacer dos problemas más. Nada más como un recordatorio, la clase anterior, ¿sale? Trabajamos sobre este problema 8, y se determina la capacidad de compresión de una columna, una sección W14 por 74 con una longitud de 20 pies. ¿Sale? Entonces, en base a esa longitud, calculamos una capacidad de 494, aproximadamente 494. ¿Sale? El día de hoy pude obtener el manual. El manual de la ICC es este manual. Déjenme ver si quieres se los presento. Antes de empezar, este es el manual. ¿Sale? Este nos sirve porque trae muchas ayudas de diseño. Ahorita le voy a presentar un poquito sobre ellas. Voy a tratar de postearlo juntamente con lo de esta clase el día de hoy. Entonces, este manual viene más o menos este contenido. Vienen propiedades y dimensiones en la parte 1, luego tenemos consideraciones generales y luego vienen diseño de miembros a flexión, o sea, nos da las capacidades a flexión, nos da la capacidad de miembros también a compresión, capacidad de miembros en tensión, también cuando tenemos efectos combinados. Entonces vienen varias cosas, ¿no? Consideración para tornillos, ¿verdad? Para soldaduras, o sea, está bastante bien. Este es un manual que, pues digo, cuesta algo de dinero, ¿verdad? Bastante. Yo diría que por ahí, si lo consigue como versión de estudiante, le va a costar alrededor de $150. ¿Sale? Y si lo consigue ya por fuera, debe de costar, pues por ahí a lo mejor unos, o sea, no en versión estudiante, por ahí a lo mejor de unos $300. Entonces, este de aquí, le digo, lo voy a utilizar, lo vamos a estar utilizando. Por lo pronto, el día de hoy, nada más como para un recordatorio, yo tuve la posibilidad de buscar el resultado del problema que hicimos la sesión anterior. Okay, está en la página 440. Casi llego. 440. En el como usted puede ver, aquí aparecen ya las capacidades, ¿verdad? Las capacidades de estos elementos. Aquí está, miren, déjenme se lo muestro. Esta es la 438, esta es la 439 y esta es la 440. Entonces, bajo ¿cómo se llama? Bajo esta sección, o sea, aquí decimos, vemos la resistencia disponible a fuerza axial, aquí está, o compresión axial, ¿okay? Con un FY de 50, ¿sale? Y nosotros la clase anterior trabajamos este problema, ¿sale? Como le decía, era una W, ¿sale? W14 por 74. Entonces lo que vamos a hacer sería buscar la W14 por 74, que viene siendo este de aquí, ¿verdad? Y luego vamos a ver en este de aquí, sería la longitud efectiva. Dice longitud efectiva LC con respecto al radio de giro menor RY. Entonces, en nuestro caso, ¿sale? Pues estamos midiendo conforme a RY. Entonces, la longitud efectiva para nosotros, nuestro caso, dijimos que era 20, ¿verdad? 20 pies, ¿ok? Y entonces, si vamos aquí a esta tabla y comparamos, por ejemplo, aquí nos da 495, que es pues bastante cercano a lo que acabamos de calcular, lo que calculamos la sesión pasada. Nosotros tuvimos 494, casi. Esta nos da 495. ¿Sale? Entonces, el día de hoy vamos a calcular, como le digo, otra capacidad de un perfil HSS a compresión. Y vamos a tratar a ver qué nos da el resultado, ¿verdad? Comparado con este mismo manual, ¿no? Entonces vamos a empezar. Voy a poner la especificación aquí porque la voy a ocupar.
y vamos a empezar. Entonces este sería el problema 9. Ok, y aquí vamos a poner, determine la capacidad a compresión de un perfil HSS de 8 por 4 por 1 octavo. ¿Okay? La longitud, cuya longitud es L igual a 15 pies. ¿Okay? Y este perfil está hecho de un acero. El material es un acero A500, ASTM A500 grado C, con un FY de 50. Y lo estoy poniendo grado C, aunque yo le había comentado que grado B es lo más común. Sale con la finalidad de ver la capacidad a compresión, a ver si podemos llegar a un valor similar al que nos dice el manual, ¿de acuerdo? Entonces, mire, yo aquí ya busqué para usted esa capacidad. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es tratar de llegar a ella. Es en el 481, luego con el 481. Okay. Entonces, el perfil nos dice, bueno, es un HSS, un FY50, HSS 8x4 por 1 octavo, sería esta columna de aquí. Y lo que vamos a hacer sería buscar con respecto a su radio de giro menor 15 pies, ¿sale? Entonces sería este de aquí. Vamos a tener, en teoría debemos de obtener 48.2 de capacidad en kips, ¿de acuerdo? Aquí está la capacidad en kips. 48.2 es lo que debemos de tratar de llegar, a ver qué nos da. Nótese que aquí nos viene una C, ¿sale? No sé si se lo alcance a ver, déjame si quiero a lo mejor aumentar un poquito, nada más que ya no, la calidad de este PDF pues no está tan buena, ¿no? Pero bueno, es como quiera sirve, ¿no? Entonces aparece una C aquí y lo que nos dice esa C dice esta, ¿cómo se dice? Esta sección es esbelta en compresión con un FY de 50 KSI. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver si realmente aplica, la parte de esbeltez. Entonces, vamos a entrar en el problema. O sea, la sección es esta. Es una HSS. Ok, y entonces aquí tiene de este lado 4 pulgadas. Acá de este lado. ¿Sale? Estas medidas no son exactas, ¿de acuerdo? Son digamos, medidas nominales. Y aquí los espesores serían un octavo. Entonces, el perfil, digo, puede ser igual de un caso de una armadura o de algún arriostramiento, ¿verdad? Pudiéramos inclusive considerarlo así. Déjame si quieres se lo pongo. Sí, o sea, pudiera ser algo así. Es la estructura, ¿no? Y aquí pudiéramos tener un arrastramiento. Aquí también. ¿Sale? Y entonces este arrastramiento, como les decía, o sea, si lo tomáramos, o sea, esta dimensión en diagonal,
saben que es por aquí, ¿verdad? Este no es un eje, sino simplemente es la cota de los arrastramientos. Si midiéramos esta distancia aquí, serían mis 15 pies. ¿Sale? Entonces mi hipótesis de análisis es un arrastramiento que tiene doble articulación, ¿okay? Y cuya longitud es 15 pies. 15 pies libres, ¿de acuerdo? Ok, lo mismo de la otra vez. Aquí le voy a poner también en los radios, más bien dicho los ejes. Este sería el eje mayor, el eje menor, sería el eje de las X, este sería el eje de las Y. ¿Sale? Y entonces aquí le voy a anotar las propiedades de la sección. Okay, las propiedades de la sección. Y entonces déjeme ir aquí, ya también de este mismo lo voy a sacar para que ustedes las vean. Sería en la página 95. En la página 95 aparecen las secciones, ¿no? Este sería, que aparecen varios. Nótese que voy a utilizar este sería HSS 8x4. Aquí aparece 5 octavos, media, 3 octavos, 5/16, un cuarto, 3/16 y un octavo, que es el que vamos a usar. Entonces dice que el espesor ya, el espesor de diseño viene siendo .116, ¿de acuerdo? No es exactamente 3 octavos, acuérdense que 3 octavos, perdón, un octavo sería 1 entre 8, nos daría 1.125 y aquí estamos teniendo un espesor de .116, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería el espesor de diseño, voy a poner el espesor de diseño es igual a 0.116 pulgadas. Luego aquí le voy a poner el área gruesa, las propiedades, ¿de acuerdo? Las propiedades. Este es el peso, miren. El peso 986 libras pie. Luego el área es de 270. ¿Sale? Y luego vamos a tener las relaciones lambda. Aquí ya nos las da. B entre T y H en T. En base a lo nominal, ¿de acuerdo? Entonces déjenme ponerle aquí. Este sería 2.70 pulgadas cuadradas. O sea, es un perfil pequeño, ¿no? Pulgadas cuadradas. La relación B entre T. B entre T. Nos da, de acuerdo a esta tabla, nos da 31.5. No, perdón. Sí, 31.5. Y 66 en H en T. Sería 31.5. Y H en T nos da 66. Ok, ¿qué otras cosas necesitamos? Necesitamos los radios de giro. Radio de giro en X, radio de giro en Y. ¿Sale? Y como no es una falla en general torsional, como es una sección cerrada, entonces no es necesario tener las inercias y otras propiedades, ¿no? Entonces solamente le voy a tomar aquí el radio de giro en X. Aquí la inercia me da 22.9. Lo voy a anotar como quiera, ¿no? 2.92 y 22.9. 2.92 pulgadas y una inercia en X de 22.9 pulgadas cuartas. Y en el caso del radio de giro en Y, sale en la siguiente página, sale 22.9 y 2.92. En la siguiente página, sale, aparece la misma sección, sale, pero ahora con sus propiedades en Y. Aquí aparece la capacidad torsional. Sale la capacidad torsional, la J es 18. Incluso aunque es pequeñita, fíjese, comparada con la I que resolvimos la otra vez, sale, nos da 18.7. Sale entonces una capacidad mayor. En el otro caso, como le digo aquí, la inercia es 7.9
y el radio de giro es 1,71. Entonces 7,9 y 1,71. La inercia en el eje de las Y. Y 1,71 si mal no recuerdo. Okay, yo creo que con estas propiedades es más que suficiente para hacer el cálculo. ¿Sale? Si necesitamos algo más, bueno, venimos a esta tabla y lo checamos. 1,7.9 y 1,71. Ok, etcétera. Aquí aparece, miren, lo que es realmente las dimensiones, ¿no? Aunque dice que es 8 pulgadas, realmente son 7,716 y la otra son 3,716. Ok, y listo, pues ahí está. Entonces yo creo que ya con esto es suficiente para trabajar el problema. Entonces lo primerito que vamos a hacer sería checar, poner aquí. Lo primerito que vamos a hacer sería revisar la esbeltez local. 9.1 esbeltez local. ¿Okay? Esbeltez local, y entonces vamos a ver, esto sería basado en la tabla, no se lo puse en la sesión anterior, en la tabla B41A, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener, en este caso tengo todo el perfil, tiene elementos atizados, entonces voy a, de todas maneras, voy a poner el patín, que es atizado, ¿sale? Y de este lado le digo, voy a poner el alma, también atizado. Ok, entonces vamos a ver cuál serían, bueno, en este caso, ¿sale? Nuestra relación lambda, que es la relación B entre T, ya la tengo calculada, sería 31.5, mientras que para el alma sería la relación lambda H en T, estaríamos hablando de 66. Ok, de esta misma relación, ¿sale? Yo voy a calcular de una vez un valor H en base a este espesor nominal. O sea, lo único que voy a hacer sería despejar. Y aquí tendría mi relación lambda, sale por mi espesor T. Entonces sería un despeje nada más, para saber más o menos en cuánto anda. A todas maneras ya había puesto que era 7,716, algo así, ¿no? Entonces sería 66 por punto 11,6, me da 7,656 pulgadas. ¿Sale? Si agarrara 7,16, ¿sale? Pues no me da exactamente, ¿no? Pero bueno, este sería el que yo voy a utilizar para ir por algunos cálculos, ¿no? De una vez lo voy a tener. ¿Okay? Ahora, lo que vamos a hacer sería irnos a la tabla B41. ¿Okay? B41, vamos a buscar elementos atizados. Aquí está, elementos atizados. Y entonces sería el caso 6. Sería paredes de HSS rectangular, la relación B entre T, ¿sale? Que puede ser la menor o la mayor. Entonces esta lambda R sería 1.40 raíz de E entre F y E. Pues aquí tendríamos, en este caso, lambda R es 1.40 raíz de E entre F y E. ¿Okay? Para este caso, entonces yo tendría, lo voy a poner aquí en la parte central mejor, sabiendo que es aplicable para ambos casos, 1.40 raíz de E entre F y E. ¿Vale? Entonces es el caso 6, no lo puse, pero ahorita lo ponemos. Entonces sería caso 6. Okay, entonces 1.40 raíz de 29.000 sobre 50. Okay, y entonces aquí tendría lambda R, no sería calcular lambda R. Entonces aquí tendría 29.000, bueno, no lo he dicho, primero la raíz cuadrada de 29.000 entre 50 y luego por 1.40. O sea, eso me da 33.72 aproximadamente. Ok, en este caso, si comparamos contra el patín, ¿sale? En el caso del patín, como le decía, aquí tiene usted que 31.5 es menor que 33.72, por lo tanto es no esbelto.
El caso del patín, ¿de acuerdo? En el caso del alma, aquí sí tengo que 66 es mayor que 33.72, por lo tanto es esbelto. Esbelto. ¿Sale? Entonces es lo que vamos a checar ahorita de la tabla E11. ¿Sale? Vamos a la tabla E11 a ver qué nos dice que tenemos que revisar. Vamos acá a la tabla E11. Aquí está. Esta es la tabla E11. Tenemos una sección HSS, ¿verdad? Esta es aquí cerrada. ¿Sale? Luego tenemos un elemento esbelto, entonces sería con elementos esbeltos. ¿Sale? Entonces nos dice que tengo que revisar la sección E7 y nos dice que los estados límites serían LB y FB. LB y FB. LB, que es pandeo local, ¿sale? Y FB sería pandeo flexionante. Entonces de la tabla esta sale los estados límites son pandeo, son 2 puntos, aquí sería pandeo flexionante y acá en el otro lado sería pandeo local. Sale en conjunto, todos en conjunto bajo la especificación de la sección E7. ¿Okay? Entonces vamos a ir a la sección E7 primeramente. ¿Sale? Y va a ver que necesitamos primero calcular el FR. Vamos a primero calcular el FR. Pero antes de ir a la sección E7, de una vez vamos a calcular la longitud efectiva, o más bien dicho, perdón, la relación de esbeltez. Entonces vamos a tener aquí como un 9.2 relación de esbeltez. Relación de esbeltez. ¿Sale? Y entonces esa relación de esbeltez pues sería KX LX entre RX. ¿Sale? Acá de este lado también KY LY entre RY. ¿Sale? Y entonces en este caso, ¿verdad? Así como está, digo, realmente pudiera ser una conexión soldada, ¿verdad? Es decir, pudiéramos tener dos placas, ¿sale? O sea, poder tener una placa de este lado, primero que nada, y acá de este lado lo que sería el perfil HSS que entrara aquí, ¿no? Que aquí estuviera, que aquí continuara. Esto vendría siendo propiamente, si está soldado, es decir, soldado en estos puntos, que es posible que así es como esté conectado, pues genera un par, ¿verdad? Esa soldadura nos va a generar una fuerza de tensión, otra de compresión, y entonces tenemos realmente un momento. Sin embargo, lo vamos a despreciar, ¿de acuerdo? Ese momento que pudiera generarse lo vamos a despreciar. En la otra dirección, o sea, si hiciéramos un corte aquí, ¿sale? Probablemente veríamos ambas placas. O sea, vendríamos a ver, veríamos la placa de conexión, la placa de conexión en el otro lado, y luego veríamos la sección transversal del HSS, ¿verdad? ¿Verdad? Y la soldadura pues estaría puesta aquí. Soldadura aquí, soldadura aquí y soldadura aquí. ¿Sale? Entonces en esta dirección el cordón de abajo y el cordón de arriba, o el cordón de abajo y el cordón de arriba generan un par, como les decía. Y el cordón de un lado, ¿sale? Y el cordón del otro lado generan también un par, y entonces también tenemos un momento. Entonces realmente articulado no está. Sin embargo, bajo esa hipótesis que estamos considerando, vamos a asumir que están articulados, ¿sale? En ambos casos. Entonces, en ambos casos, dado que están articulados, o estamos asumiendo que están articulados, vamos a tener K igual a 1. ¿Ok? Lo correcto sería poder hacerlo, se podría evaluar, ¿no? Se podría evaluar cuál sería el valor K realmente, ¿sale? Para ese caso, ¿sale? El mismo software lo puede evaluar, ¿sale? Pero en nuestro caso, como no tenemos un software muy especializado y no estamos usando software, nuestra hipótesis es de que estamos considerando que es igual a 1, ¿no? Por simplicidad. En el otro caso, la longitud L,
Yo no se lo puse. Pero en pulgadas serían 15 por 12. Serían 180 pulgadas. 180. Entonces aquí tendríamos 180. Y de este lado serían 180. Y luego los radios de giro. Los radios de giro serían 2.92 y 1.71. Entonces serían 2.92 y 1.71. Entonces esas hipótesis, como le digo, sí repercuten, claro que repercuten en la consideración de diseño. Sin embargo, la capacidad crítica, esto de aquí, si tienen este empotramiento, en teoría tenemos una longitud efectiva menor, ¿sale? Es decir, este de aquí realmente sería un empotramiento, no es un empotramiento, ¿verdad? Hay cierta continuidad, ¿sale? Pero sería entre un empotramiento y una articulación, o sea, sería un valor intermedio, ¿de acuerdo? En el caso del empotramiento, pues tendría usted así, ¿sale? Y la deformación de esto, como había dicho, el desplazamiento de esto, sería más o menos así, ¿verdad? Y entonces la longitud efectiva sería esto, ¿de acuerdo? ¿Sale? Que es mucho menor que 15. ¿Sí me explico? Entonces sería crítico considerar que está articulado, ¿verdad? Sería crítico que consideremos que está articulado. En este caso le digo que sería una longitud menor, por lo tanto la relación de esbeltez sería menor, y entonces tendríamos mayor capacidad, porque está asociado inversamente proporcional a la longitud, a la relación de esbeltez. Bueno, entonces ya nada más para no hacerle tanto el cuento, la idea aquí sería calcular los dos, 1 por 180 entre 2.92, esto me da 61, perdón. 61.6, ¿sale? Y en el otro caso pues sería 180 entre 1.71, esto me da 105.3, serían adimensionales, ¿no? Ok, por supuesto que este de aquí es crítico, ¿sale? El KLNR crítico, el de diseño, sería el 105.3, el resultado de los dos, pero en ambos casos son menores que 200, ¿sale? Lo que nos indica que no tenemos problema de esbeltez, o sea, preferentemente cumplimos con E2, ¿no? Ok, E2. Bueno, ahora sí, entonces vamos a calcular, o vamos a ir a la sección E7. A la sección E7. Ya pasé. ¿no? Esta es la sección E7. ¿Sale? Entonces nos dice que, si usted recuerda, cuando lo vimos esto, lo platicamos, ¿sale? Dijimos, esta sección aplica para elementos en compresión, perdón, para miembros en compresión con elementos esbeltos, ¿sale? Y nos dice que esta es la ecuación, sería FCR AG, donde FCR es el calculado en E3 o E4, ¿sale? Y luego el AE es calculado en base a las ecuaciones E76, perdón, o E77. ¿Ok? Entonces, para poder entrar a esta parte y calcular estas reducciones efectivas, esta reducción de áreas, ¿sale? Necesito FCR. Y FCR, pues como le decía, es el esfuerzo que calculo en la sección E4 o E3. Entonces, en este caso, sería el calcularlo en base a la sección E3. Y vamos para allá. Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, aquí sería 9.3, esfuerzo crítico. Entonces sería basado en la sección E3. ¿Por qué E3? Porque acuérdense que E3 es pandeo flexionante. ¿Sale? Acuérdense que E3 es pandeo flexionante y nuestro estado límite de falla, de acuerdo a la sección de la tabla E11, ¿sale? El estado límite, uno de los estados límites sería el pandeo flexionante. O sea, ese de aquí vendría siendo en
calculado en base a E3, ¿de acuerdo? El local sería en base a E7. Entonces, de acuerdo a esta sección, usted tiene que revisar 4.71 raíz de entre F y E. Que sería 4.71 raíz de 29.000 sobre 50. En este caso es grado C. Y entonces nada más sería 29.000 entre 50. Luego por 4.71. Esto me da 113.4. Ok, y entonces 105, que es el esfuerzo crítico, 105.1 es menor que 113.4. ¿Sale? Entonces en el caso donde tenemos que es menor, ¿sale? Lo mismo que platicamos el último problema, ¿sale? Puesto que es menor esta relación L entre R es menor que esto, ¿sale? Nuestro esfuerzo crítico va a ser la ecuación E32. Entonces sería FCR ecuación E32. E32. FCR de la ecuación E32. Entonces FCR es igual a 0.658 de FY entre FE, todo multiplicado por FY. Okay. Y donde FE es el calculado de Euler, que sería pi cuadrada E sobre KLNR al cuadrado. Entonces aquí tendría pi cuadrada 29.000 entre KLNR, que nos dio 105.3 al cuadrado. ¿Sale? Entonces este esfuerzo me da 25.81. Esto es KSI, ese esfuerzo. Okay. Y entonces ya calculando esto, sustituyendo FCR sería igual a 0.658 de FY, que es 50 entre 25.8, ¿sale? Todo que multiplica a 50. Entonces esto me da una capacidad, o más bien dicho, un esfuerzo crítico de 22.22 KSI. Okay. Y este de aquí lo voy a usar para el cálculo, como le decía, del área efectiva. Entonces esto sería, el siguiente paso sería 9.4 área efectiva. Área efectiva, y esto sería basado en E7. Okay. E7. Entonces, para poder checar estas áreas efectivas, o estas reducciones, necesitamos calcular esta parte de aquí, ¿no? O sea, dice, para miembros con elementos esbeltos, excluyendo HSS circulares, ¿sale? Tenemos que utilizar estos de aquí, estas revisiones. Dice,
El ancho efectivo, el ancho efectivo BE, que en nuestro caso sería HE, ¿de acuerdo? ¿Vale? En nuestro caso sería HE para, para elementos esbeltos es determinado como sigue. Entonces, si la relación lambda es menor que esta expresión, ¿vale? Esta lambda R por la raíz de FY entre FCR, ¿sale? Nosotros no tendríamos problema, ¿no? No tenemos el delta local. Sin embargo, si sobrepasa este valor, ¿sale? Entonces sí pudiéramos tener, ¿verdad? Habría que calcular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es checar esta limitante lambda R por la raíz de FY entre FCR. Entonces, aquí tendríamos el límite sería lambda R por la raíz de FY entre FCR. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, ¿cuál de todas las lambda R vamos a utilizar? Pues la única que tenemos. ¿Sale? En este caso solamente tenemos una sola. Sería 33.72. ¿Ok? Este 33.72. Y el FY y el FCR, pues ya lo conocemos. Entonces sería... se me olvidó. 33.72, ¿verdad? 33.72. 33.72. La raíz, y aquí tendríamos 50 que es FY, y acá de este lado tendríamos FCR, que es el que acabamos de calcular, que es 22.2. Entonces nada más sería ese cálculo, ¿no? Entonces sería raíz de 50 entre 22.2. 50 entre 22.2. Vale, eso me da 1.5 aproximadamente, y luego sería por 33 por 33.72, ¿sale? Me da 50.6, ya redondeado. Entonces nos dice que esto lo comparemos, ¿sale? Contra lambda. En nuestro caso, ¿sale? Como tenemos dos lambda, pues vamos a comparar contra el que es esbelto, el que nos dio problemas de esbeltez. Entonces, en este caso me voy a regresar aquí arriba, ¿sale? Y la esbeltez, como le decía, la lambda que tengo en el caso del esbelto sería el 66. Entonces, este 66 es definitivamente mayor que 50.6, por lo tanto, ¿sale? Existe pandeo local. ¿Sale? Localmente se pandearía. Entonces vamos a continuar con esto, ¿no? Vamos a seguir. Entonces vamos a poner la ecuación que tenemos que calcular. ¿Okay? Esta ecuación E73, donde el ancho efectivo que es HE es igual a H que multiplica a 1 menos C1 por la raíz de FEL entre FCR. FEL entre FCR. ¿Sale? Se cierra paréntesis y luego creo que se multiplica por lo mismo. FEL entre FCR. FEL entre FCR. ¿Sale? Entonces vamos a tener que calcular C1, C2, y vamos a calcular FEL. ¿Sale? H ya la tenemos. H la calculamos aquí arriba. Si se acuerda, por aquí lo puse. Este es el 7.656. ¿Sale? Ese por eso mismo lo calculé, porque ya sabía que nos iba a dar esbelto. Entonces ya tenemos H. Nos hace falta C1 y nos hace falta FEL. ¿Ok? Donde C1
donde C1, de acuerdo a la tabla E71, sale para paredes de HSS rectangulares o cuadrados, C1 es 0.20 y C2 es 1.38. ¿Sale? Entonces es el caso B. Entonces sería 0.20 y C2 1.38, si mal no está. Si no mal, 0.20 y 1.38. C1 y C2. ¿Ok? Que sería, esto es de la tabla E71, el caso B. ¿Okay? Aquí ya le regué. Voy a poner así, guión B. Ok, entonces eso es lo que me da. Luego FEL, sale FEL, está dada por esta expresión que dice que es C2 por lambda R entre lambda al cuadrado y luego por FY. Entonces aquí lo voy a poner, sería C2, sale lambda entre lambda R, esto es al cuadrado y luego por FY. A ver si no me equivoqué, si no lo corregimos, ¿no? Es al revés, lambda R entre lambda, perdón. C2 lambda R entre lambda. Lambda R entre lambda al cuadrado por FY. Aquí está. Entonces nada más sería sustituir. Entonces sustituimos, nos daría C2, ya le pusimos que es 1.38. Luego aquí sería lambda R, que es el que calculamos acá arriba. Otra vez lo vuelvo a subrayar, sería el 3372. 33.72. Lambda es el que utilizamos para el cálculo, que sería este 66. Este 66. 66. ¿Sale? Entonces esto se cierra, se pone el cuadrado y luego se multiplica por FY50. Entonces vamos a ver cuánto nos da este esfuerzo. Pues sería 1.38 por 33.72 entre 66, ¿sale? Y luego al cuadrado. Por 50 y luego por 50 me da, ya multiplicado, me da 24.86 KSI, es el esfuerzo. Si usted se fija, todo lo que está dentro de este paréntesis adimensional. Las relaciones lambda son adimensionales, el coeficiente también es 1.38, es adimensional. Lo único que aporta unidad vendría siendo FY. ¿Okay? Entonces eso es lo que me da a mí, de acuerdo a este cálculo que hicimos. Y entonces nada más sería sustituir. Entonces sustituyendo, aquí tendríamos que HE es igual a H, que me dio 7.625, si mal no recuerdo, aquí lo voy a buscar arriba. Aquí está 65.6, perdón, 65.6. 65.6, que multiplica a 1 menos 0.20 por la raíz de 24.86 entre FCR, que me da 22.2. Sale este cociente, si usted se fija, casi es 1. Sale casi se convierte en 1. Y tendría 24.86 entre 22.2. Pero no es 1, no es 1. O sea, es casi 1, pero no es 1. Entonces tendríamos raíz de 24.86 entre 22.2. Okay, eso me da 1. O sea, ya la raíz me da 1.05, casi 6. Sale, y luego por me decía, déjenme ponerle aquí un paréntesis. Esto me da
1.058, lo voy a poner así. 1.058, este también, lo mismo. 8. Ahí está, 1.058, entonces sería por punto 20 menos 1 y luego por 1.058. ¿Sale? Entonces todo esto ya restado y todo eso me da 0.83 por 7.656, ¿sale? Me da una HE de 6.386 838.6 pulgadas, ¿ok? Esta sería el ancho efectivo. Entonces, el ancho efectivo, ahora lo que voy a hacer sería restarle, ¿no? O sea, si tuviera yo, digo, para ya calcular el área, o sea, yo tengo un HSS así, más o menos. Y entonces, el pedacito que le voy a restar sería este de aquí, la parte central. Pero nótese que es ancho efectivo, espérame tantito. Ahí va. Este pedacito de aquí sería el H menos H efectivo, ¿verdad? Pensando en que todo esto es H, o sea, déjeme a lo mejor, voy a poner la dimensión. Pensando en que todo esto es H, ¿sale? Y este cachito que tendría aquí, y este cachito que tendría aquí, sería H entre 2, HE entre 2, perdón. Porque la parte central, digo, aquí donde está conectado, no tendríamos ningún problema. ¿Vale? Donde se pandearía sería donde está más suelto, que vendría siendo la parte central. Entonces, HE entre 2. ¿Vale? La suma de estos dos representan un HE efectivo y entonces la diferencia entre H completo y H efectivo pues sería esta resta. H menos H efectivo. Entonces, pues vamos a calcularlo. Entonces, el ancho ¿cómo le podemos poner? El ancho reducido es, y sería H menos HE. Entonces tendríamos 7.656 menos esto que acabamos de calcular, que serían 6.386. Eso vendría siendo esta dimensión que acabamos de calcular. Más 7.656, esto me da 1.27. Aproximadamente 0.27, lo demás, ¿no? Entonces serían pulgadas. Ok, pero ahora hay que calcular el área. Entonces, este cachito aquí lo voy a poner en verde. O sea, este es un área. Y este de acá del otro lado también es un área. El espesor, como ya lo habíamos dicho, es 1/8. O bueno, ahí más bien dicho viene exactamente cuánto es el espesor. El espesor ya nominal, ¿sale? Es este T. Entonces, el área que le vamos a restar, lo vamos a calcular, el área, estas dos representan el área que vamos a restar, el área negativa. Quitarle aquí, que sea mejor. El área que le vamos a restar, entonces el área que le vamos a restar, ¿sale? Sería H menos HE, ¿sale? Por dos veces, porque tenemos dos cachitos, por 2, y luego por el espesor. ¿Vale? Entonces tendríamos 1.27, o bueno, serían 2 por 1.27 y luego por el espesor T del que acabamos de calcular, que sería T, sería 0.116 por 0.116. ¿Vale? Entonces ese sí sería el área que vamos a restar. Sería por 0.116
acá, por punto 11.6 y luego por 2 me daría una resta de 0.2995 le voy a poner pulgadas cuadradas. Okay, y entonces ya el área efectiva sería todo lo demás, sería el área gruesa menos el área que le vamos a restar, ¿sale? Entonces sería 2.70, que es el área que teníamos, menos 0.295, eso me da menos 2.70, ¿sale? Me das 2.45 pulgadas cuadradas. Este es el área, ¿no? Ok, y entonces ya ahora sí la capacidad, por lo tanto, aquí vamos a poner 9.5, sería la capacidad de compresión, ¿sale? Esto es de acuerdo a las secciones 7. Dice que la capacidad nominal es igual a AE por FCR. Okay. Y entonces aquí ya tengo 2.45 por el FCR que calculé, que es 22.2. Sería por 22.22 por 22.22 me da 53.44. Okay. Estos serían kips. Y todavía me hace falta ya en diseño, sería por punto 9, o sea, por phi, capacidad nominal, 0.9 de este 53.44. ¿Sale? Entonces este phi capacidad nominal es igual, pues, a lo que ven por punto 9. Sería 48.1 kips. 48.1. 48.1, entonces si regresamos acá a la tabla, y creo que era el 481, donde le había dicho, acá venía la capacidad 481, ¿vale? Y buscamos el 8 con un octavo y con un 15, ¿verdad? Le da 48.2, ¿vale? Entonces, pues digo, es alguna cuestión de redondeo, ¿no? Realmente el 48 es el importante, ¿no? Prácticamente estamos ahí dentro. Esto en toneladas, a mí me gustaría ponerlo, le voy a borrar este cachito para poderlo poner en toneladas, porque me interesa tenerlo en una unidad que conozca. Entonces por punto 454 pues me da 21.8 toneladas. 21.8 toneladas. ¿Sale? Entonces este manual, como le digo, le permite tener ya las capacidades calculadas, y yo puedo inmediatamente, si yo tengo una capacidad, si yo tengo una carga actuante, le vengo y busco cuál sería, ¿no? Cuál sería la que más o menos me pudiera dar en base a esta tabla. Ya vienen calculadas por ya no vienen, no tengo que calcularla yo, simplemente sería ir a la tabla y checar cuál sería el valor, ¿de acuerdo? Lo mismo para flexión, lo mismo para tensión, ¿sale? Entonces, inclusive también para flexocompresión o flexotensión. Entonces nada más sería llegar, en base a las acciones que tenga, yo vengo y busco un perfil que más o menos me dé esa acción, ¿no? Posteriormente lo puedo revisar, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí llega el problema 9. Vamos entonces a hacer un problema 10, y es el último que vamos a hacer para capacidades. Después vamos a hacer algo un poco de diseño. Pero eso sería ya la siguiente sesión. Y después de diseño vamos a evaluar capacidades de compresión de columnas de edificios. Una vez teniendo eso de ya la parte de columnas de edificio, ¿sale? Ahí cerraríamos nuestros temas. O sea, nos faltarían, yo creo que a lo mejor unos 3 problemas más. Y le digo, ahí cerraríamos ya nuestros temas para el examen. Bueno, entonces vamos a poner aquí problema 10.
Entonces aquí le ponemos determine la capacidad a compresión de una columna, o de un miembro, más bien dicho, mejor, en compresión cuya sección es 2 puntos W24 por 55, ¿okay? Y cuya longitud es 20 pies. Viene siendo 240 pulgadas. De una vez lo voy a poner. ¿Sale? Vamos a ponerle lo siguiente, la siguiente condición. Esta es una columna. Le voy a poner la columna. Ahora voy a poner negro. ¿Sale? Aquí está articulada. Aquí le voy a poner una articulación. ¿Sale? Mejor no se la pongo. Se ve medio feo. Ok, y aquí le voy a poner un poquito de la columna. Ok. Y entonces esta columna, bueno, aquí se apoyaría, ¿de acuerdo? No lo voy a empotrar, no lo quiero poner, no lo quiero poner empotrado. No lo quiero poner empotrado, lo quiero poner articulado. Déjame a ver si lo puedo medio mejor dibujar. Ahí está, ¿no? Más o menos así. ¿Sale? Lo que quiero mostrarle es ponerle un arrastramiento lateral. O sea, aquí en este punto va a salir una viga. ¿Vale? Una viga que va a conectarla. ¿Ok? La viga no le estoy diciendo qué es. No estoy interesado simplemente está conectada ahí a la parte central. Esta parte entonces no se vería. Déjame borrarlo. Más o menos. Está exactamente al centro de la columna, ¿de acuerdo? Estos son 20. Esto es la longitud de la columna, ¿sale? Hasta la parte central ahí de la sección serían 20 pies, ¿sale? Pero hasta la parte aquí central, digo, aunque no pareciera, de este lado, aquí tendríamos 10 y acá del otro extremo también tendríamos 10. ¿Sale? Esta viga, digo, esta viga continúa, ¿no? O sea, no termina ahí, sino que continúa. De tal manera que, déjeme a lo mejor ponerle aquí, componerle un poquito. Aquí es. ¿Ok? De tal manera que está realmente sí. Está conectada. Es muy importante que le diga esta conexión. Aquí le voy a mostrar la conexión. Se la voy a hacer un poquito más grande, ¿de acuerdo? O bueno, pero realmente no nos interesa gran cosa. Es una placa. ¿Sale? Más o menos quedaría. Déjame borrarle un poquito esto rojo. ¿Sale? Entonces está conectada. Tiene esta placa. Y esta placa
como le digo, son dos plaquitas, ¿verdad? Una de un lado y otra del otro. Y tiene soldadura en estos puntos. O sea, va a tener soldadura aquí hacia el alma de la columna, ¿sale? Y luego viene aquí soldadura y soldadura, ¿de acuerdo? En este punto, si hiciera un corte, le voy a hacer un corte para que lo vea. ¿Sale? Vería la columna, déjame mostrarle aquí, los patines de la columna. Vendría así. Y luego tendríamos la viga. ¿Sale? Pero la conexión, como le decía, es únicamente aquí en este punto, dos placas. ¿Sale? Y entonces tendríamos, como le decía, soldadura aquí en este punto. No se ve muy bien, pero bueno, estaría. Y acá de este lado también, ¿no? O sea, acá de este lado también, para la placa, ¿no? Conectar la placa. Estos serían los puntos de soldadura. Como todavía no vemos nomenclatura de soldadura, por eso no le pongo las flechas, ¿no? Para ver la nomenclatura. Esto vendría siendo el detalle de conexión A, o más bien dicho, una sección A. Sección A-A. Ok, y final de cuentas, como le decía, la hipótesis de análisis es la siguiente. Es una articulación. Aquí estamos todavía trabajando con CAS de 1, ¿de acuerdo? Ok, y aquí de este lado le digo, voy a tener un elemento estructural que sale de aquí. ¿Vale? Pero está conectado aquí. Vendría siendo una articulación, ¿no? La articulación. Muy bien. Más o menos así. De tal manera que va a tener una longitud. Aquí ya ahora sí le voy a definir que sobre su eje fuerte, en el caso de la columna, aquí le voy a poner el eje mejor. Aquí le voy a poner. Este de aquí va a ser mi eje fuerte. Este es mi eje de las X. En la otra dirección aquí hacia acá sería el eje de las Y. Entonces sobre el eje de las X, que es el eje fuerte, o sea, le voy a tener una longitud de 20. 20 pies. ¿Sale? Pero sobre esto va a ser LX, perdón, LX. ¿Sale? Pero sobre la longitud, el elemento acá de este otro lado, sobre la longitud en Y, sobre el eje débil, sale LY, perdón, va a ser 10 pulgadas. Digo 10 pies. Sale, aquí no le puse, pero aquí serían 240 pulgadas. Acá de este lado serían 120 pulgadas. ¿Okay? Esas serían las condiciones que esto presenta. ¿Sale? Es muy importante que le diga, ¿sale? Que esta también vendría siendo la longitud Z, de una vez, ¿sale? Donde LZ, acuérdese que es la longitud torsional, LX es la longitud flexionante, longitud lateral, así se llama, longitud lateral, eje mayor, ¿sale? LY es longitud lateral, eje menor, ¿sale? Y LZ pues representa la longitud no ariostrada torsional. ¿Por qué completa? Porque está conectada por medio de dos plaquitas, ¿de acuerdo? Son plaquitas muy pequeñas, ¿sale? Que nos va a servir la viga para ariostrarla lateralmente, ¿de acuerdo? ¿Okay? Nos va para que no se mueva en el eje de las Y, ¿okay? En el eje débil.
pero torsionalmente no me va a aportar mucho. E inclusive aunque la conectara completa, ¿sale? Cuando esto gire, no le quiero poner porque se... Déjeme, a lo mejor... Lo voy a volver a poner aquí. Aquí vendría así, y aquí vendría el alma. Y aquí vendría la que sería la viga, ¿no? La viga. Vendría los patines. ¿Sale? Aquí está conectada. Aunque estuviera conectada completa, ¿sale? Cuando esto gire en forma torsional, es una torsión, ¿de acuerdo? Este va a servir de apoyo, Si estuviera conectado completamente, entonces este de aquí se doblaría fuera del plano. No sé si me explicaría, o sea, sería o hacia adentro, sí, o hacia afuera, dependiendo del giro, ¿no? Hacia dónde vaya el giro, ¿de acuerdo? O sea, se doblaría, sería una flexión a este elemento. O sea, la torsión de este elemento causaría una flexión en este elemento, ¿de acuerdo? Trataría de doblarlo como si fuera, pero sobre su eje menor, ¿verdad? Es decir, déjeme se lo pudiera poner así. No sé cómo ponerlo. Así, mira. Y aquí vendría el alma, el elemento. ¿Sale? Y entonces esto se doblaría así. Cuando se tuerce la columna, esto se doblaría así. Sobre su eje menor, ¿verdad? Entonces, como usted sabe, pues la capacidad de una viga ahí a su eje menor pues es muy poca, es muy débil, ¿sale? Entonces, realmente pudiera aportar cierta restricción a torsión, pero tendríamos que evaluar qué tanto, ¿no? ¿Sale? Pero en el momento en que ya tengo placas yo ahí conectadas, ¿sale? Pues esta ya no haga de cuenta que ahora en lugar de tener la flexión, ¿sale? Cuando ya le pongo yo placas aquí y conecto con placas, con esta placa aquí, ¿sale? Ya no es el elemento el que sufre el problema, ¿verdad? El problema, lo que sufre el elemento, perdón, lo que sufre la conexión para la parte torsional serían estas plaquitas. Estas plaquitas se van a tratar de levantar. Le voy a poner otro color. Aquí. O sea, estas plaquitas van a tratarse de levantar así. Así. Y localmente el alma también va a tratar, ¿verdad? Pero pues esto no le va a aportar gran capacidad, ¿no? ¿Me explico? Entonces localmente realmente esto no aporta ninguna restricción. O sea, se puede asumir que la rigidez torsional, es aproximadamente cero, ¿de acuerdo? No aporta gran rigidez a este elemento. Entonces LZ, pues lo correcto sería considerarlo como si fuera completo, ¿no? Toda la longitud de la columna. Ok, esto no es, ¿cómo se dice? Tan necesario para el problema, nomás es una explicación de qué es lo que vamos a considerar o por qué LZ es total, ¿no? Es toda la longitud de la columna completa. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a empezar. De igual manera como lo hemos platicado, vamos a calcular en 10.1 con lo primerito 10.1. Bueno, antes de eso vamos a poner las propiedades geométricas de esto. Antes de empezar con el 10.1, que es la estabilidad local, vamos a ver las propiedades geométricas y aquí necesitamos varias cosas como AG, necesitamos la relación BF entre 2TF, que es una relación lambda para el... También necesitamos la relación H en TW, es un perfil comercial. Nos hace falta el radio de giro en X, el radio de giro en Y. Aquí lo voy a poner, radio de giro en Y. Nos hace falta la inercia en X, la inercia en Y. Sale J y finalmente CW. Okay, nos hace falta todas estas propiedades.
Entonces vamos a sacarlas de estas mismas tablas que tenemos aquí, ¿no? Para mostrárselas. La verdad no sé en qué. Voy a poner aquí voy a ir hacia acá arriba. Ángulos, aquí está, ¿no? Voy a buscar, dije que era la 2455. Entonces esto sería 16, 18, más para arriba, un poquito más. 21, 2455, nótese. Entonces nos dice que es, fíjese, 24, aquí está, 2455. C dice es esbelta en compresión con FY50. No le puse, por cierto, vamos a ponerle aquí el material. Acero ASTM A992. Perdón. Sería FY igual a 50. crece. Bueno, pues ahí está. Entonces, vamos a poner las propiedades geométricas. Entonces, el área, primero que nada, el área me dice que es 16.2. 16.2 pulgadas cuadradas. Vamos a ver qué más trae aquí. Bueno, trae el peralte, tanto el nominal, bueno, sí, el nominal y el estimado en fracciones. Okay. Y luego tenemos el espesor, los espesores. Esto de aquí, pues realmente no, o sea, ninguno de estos nos serviría. Nos serviría a partir de acá. Este de aquí, mire, aquí está, el peso 55, sería la segunda hoja. Es la relación BF sobre 2TF, sería 6.94. Sería 6.94. La relación H en TW sería 54.6. Okay. En radio de giro 9.11 y 1.34. 9.11 y 1.34, un poquito en el eje menor, ¿verdad? Tiene grandes problemas sobre su eje menor. Entonces sería 9.11 y 1.34. Y luego necesitamos las inercias. La inercia es 1350. En el eje de las X, 1350 pulgadas cuartas. Y creo que era 29 y algo, ¿no? 29. Es 29.1. Luego venimos con J también. J es 1.18, sale, y 3870 CW. 1.18 pulgadas cuartas y 3870, si mal no, en sextas, pulgadas sextas. Más para checarlo nuevamente. 3870 pulgadas sextas. Bueno, pues entonces ahí está todo lo que necesitamos. Voy a tratar de hacerlo un poquito rápido para poder acabar en tiempo. Okay, entonces aquí tendríamos entonces 10.1 esbeltez local. Esbeltez local, ok, entonces vamos a ir a la tabla. ¿Sale? Esto de aquí ya no me voy a detener tanto por el hecho de que ya este es el tercer problema que hacemos. Déjenme nada más ir a la tabla B41. Entonces lo que vamos a hacer sería revisar el caso 1 y el caso 5, que es vigas en flexión, perdón, vigas sí, que son comerciales,
Y acá de este lado tendríamos almas, ¿verdad? De vigas y comerciales también, ¿no? O columnas en sección I comercial. Entonces sería caso, tendríamos basado B41A. Aquí tendríamos para el patín. Acá de este lado para el alma. El del patín es no atizado. Y el alma es atizada. El alma atizada. Aquí tendremos el caso 1. Caso 1 con lambda R igual a 0.56 raíz de E entre FY. ¿Sale? Y acá de este lado sería el caso 5 con lambda R igual a 1.49 raíz de E entre FY. ¿Okay? Este de aquí lo podemos sacar del problema anterior. ¿Sale? Son las mismas restricciones. Déjenme nada más ponerlo aquí. Ese sería las vueltas locales que le pusimos serían 1349 y 3588. Son los valores. Son las mismas propiedades de material. Entonces serían 1349 y 3588. Sí, no está mal. ¿Sale? Entonces, en este caso, yo mi relación, vendría siendo mi lambda. Mi relación lambda es 6.94. ¿Sale? Y en este caso tengo menor que 13.49. Por lo tanto, es no esbelto. Ok, pero en el caso de acá, en H en TW, serían 54.6. El cual es mayor que 35.88. Por lo tanto, es esbelto. Voy a poner abajo. Esbelto. Okay. Y entonces ahora sí ya tenemos con esto y con la tabla E11, sale los estados límites. Son los puntos, entonces déjenme irlos a buscar aquí en la tabla E11. Vamos a la tabla E11. Está. Entonces tengo una sección I que es doblemente simétrica con un elemento esbelto que es el alma, y entonces voy a revisar E7, pero nos dice que es LB, FB y TB, ¿de acuerdo? Entonces serían los estados límites, serían pandeo flexionante, pandeo torsional, este es de E3, este es de E4, ¿sale? Pero también existe pandeo local, o un posible pandeo local, y entonces todos estos están agrupados en E7, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo yo que revisar de acuerdo a esta tabla E11. Entonces vamos a calcularlo. Entonces vamos a calcularlo. Lo que tendríamos que calcular, lo siguiente que tendríamos que calcular sería calcular el 10.2, sería la relación de esbeltez. Como hemos venido calculando. Entonces vamos a calcular KX LX entre RX. KX LX entre RX. ¿Sale? Y acá de este lado KY LY entre RY. Entonces, en este caso, para ambos casos es 1, ¿de acuerdo? Porque, como le digo, aquí esta es una articulación, ¿sale? Son unas plaquitas, está conectado por cortante. Entonces, realmente lo que va a hacer es... Este sería un punto fijo, ¿sale? Se va a doblar más o menos así. Este sería una configuración de deformación en su eje débil. Y en el caso del eje fuerte,
Como no tengo información de qué es lo que ocurre sobre su eje fuerte, pues sería todo esto. Pandeo completo en el eje fuerte. Entonces, aquí de este lado, en ambos casos, como le digo, cada es igual a 1 porque están articulados ahí, tanto en los extremos como en la parte central. Pero en este caso aquí tendría yo 240 y acá de este lado tendría 120 sobre su eje débil. En el RY, bueno, RX sería 911, ¿vale? Y en menor sería 1.34. Entonces va a seguir gobernando, a mi parecer, va a seguir gobernando el eje menor. Ahorita voy a hacer el cálculo. Pero nos va a dar más capacidad porque le pusimos un arrastramiento lateral, ¿verdad? Si lo hubiéramos dejado solo, ahorita si quiere lo vemos. Aquí son 26. Esto me da 26.34. Pero acá de este lado tengo 120 entre 1.34. Esto me da 89.55. ¿Sale? Pero si lo hubiera dejado solo, si no le hubiera puesto la viga, este de aquí sería 240, o sea, en lugar de 120. O sea, si lo hubiera dejado solo, este de aquí sería 240, ¿sale? Y entonces este no sería 89, sería el doble. Sería 179. Es menor que 200, pero este sería definitivamente bajo un pandeo elástico. ¿Vale? Recuperable y todo, ¿no? Pero su capacidad sería muy baja. ¿Sale? Entonces ya al ponerle un arrastramiento lateral, ¿sale? Ya estoy garantizando de que bajo este 89.5 trabajemos en un pandeo elástico, porque inclusive vamos a saber que este 471 raíz de entre F y E, ¿verdad? Este de aquí va a ser menor que esto, ¿verdad? Esto generalmente nos da 113. Entonces, pues por supuesto que vamos a estar en un pandeo inelástico. Y eso es bueno porque el material trabaja, ¿sale? De nada me sirve tener una columna de acero si la voy a estar trabajando a un 20% de su capacidad, ¿no? Del material. Entonces, por eso, ¿no? Eso es lo que quería explicarle, ¿no? Lo voy a quitar. Bueno, vayamos entonces pues a hacer el cálculo. Entonces, este sigue siendo crítico. Este es crítico. Pero en ambos casos tengo menor que 200. ¿Sale? Por lo tanto, cumplo E2. E2, ok. Ok, entonces vamos ahora sí a la sección E7. Lo mismo que acabamos de hacer un problema igual. Lo primero que tenemos que calcular serían los FCRs. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular, si quiere, primero que nada, 10.3 esfuerzos críticos. Esfuerzos críticos. Y entonces esto sería basado en E3 y E4. Entonces aquí le voy a hacer pues partir, digamos, esta pantalla en dos, pensando en que voy a primero calcular para el flexionante, que sería E3, y otro para el torsional. E4. De acuerdo, en el caso de E3, ¿sale? Déjeme irme a la especificación nuevamente. Ya lo platiqué ahorita. Voy a revisar contra 471 raíz de E entre F y E. Entonces sería 4.71 raíz de E entre F y E. Esto me da 113 aproximadamente. Y entonces con esta información yo tengo que mi 89, que es 90 prácticamente, voy a dejar 89.55, es menor que 113.
Por lo tanto, FCR es igual a 0.658 raíz de FY entre FE, todo multiplicado por FY. ¿Okay? En el caso del torsional, aquí yo tengo que calcular directamente un FE, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a regresar. Primero, entonces déjeme primero terminar el flexionante y luego damos al torsional, ¿no? Torsional. Entonces, aquí sería FE igual a pi cuadrada 29.000, porque es el esfuerzo de Euler, entre KLNR, y KLNR en este caso me dio 89.5, lo voy a redondear a 90, ¿de acuerdo? Sería al cuadrado, redondeado a 90. Entonces aquí tendríamos 3.1416 por 3.1416 por 29.000 entre 90 y otra vez entre 90. Y entonces esto me da 35.34. Lo voy a poner 35 así tal cual, 35.3. Esto sería KSI. Y entonces mi FCR, sale ya calculado y sustituido, aquí sería 0.658, 50 entre 35.3 y todo esto por 50. ¿Okay? Entonces déjenme ponerlo aquí, sería 0.658 a la 50 entre 35.3, ¿vale? Y por 50. Entonces me da 27.64 KSI. Este es uno de los que yo voy a utilizar para el cálculo, ¿de acuerdo? Voy a calcular una área reducida para este flexionante y una área reducida para el torsionante. En el caso del torsionante, directamente FE es pi cuadrada CWE entre KZLZ, ¿okay? Al cuadrado, más G por J y todo que multiplica entre 1 sobre las inercias, ¿no? La suma de inercias. Esta ecuación, esta aparece aquí, déjenme ponérsela. Esta de aquí, pi cuadrada, es el torsional E4, pi cuadrada E CW entre KZLZ más G por J, 1 sobre las inercias. Entonces, ves para secciones doblemente simétricas, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está. Vamos entonces a sustituir. FE me da, lo que me da aquí sería pi cuadrada, CW me dio 3.870 por 29.000 entre 1 por 240, que es LZ al cuadrado, más G, que es 11.200, y por J, que es bien poquito en este caso, pero como quiera cuenta, es 1.18. ¿Vale? Y luego todo esto multiplicado, o más bien dicho, dividido entre la suma de inercias, ¿no? Entre 1.350 más 29.1. Entonces vamos a calcular FE. Esto me da 23.5 KSI, el FE. Y entonces aquí voy a hacer el cálculo de FY entre FE. Sería 50 entre esto.
50 entre 23.5 me da 2.12. ¿Sale? Y este 2.12 es menor que 2.25. ¿Sale? Esto que lo estoy haciendo es para el caso del... Acuérdense que una vez que calcula FE, tengo que ir a las ecuaciones E32 o E33 para ver cuál es la que aplica. Entonces, en este caso me da menor que 2.25, por lo tanto FCR es igual a esta expresión, ¿no? Entonces aquí ya FCR es igual a 0.658 a la 2.12 que multiplica 50. Y esto me da 20.50, 20.60, 20.6. Ya redondeado. Este es el otro que voy a utilizar. Este es el otro que voy a usar. Bueno, vamos entonces a proseguir. Ya hasta aquí yo creo que, digo, yo sé que es, todavía faltarían 10 minutos. Pero bueno, nos hace falta calcular dos áreas y no me quisiera quedar corto. No me quisiera quedar corto de tiempo. Sobre todo porque hay que hacer algunas sustituciones, ¿verdad? Calcular lo que vendría siendo el valor H en base al espesor. A lo mejor déjeme ponerle aquí mismo, aunque me falta esto, yo creo que los últimos 5 minutos los vamos a dedicar a ver esto. Esta relación de 54.6, ¿sale? De aquí yo puedo calcular el H. El H. Es decir, con H sería igual a lambda por TW, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tendría yo H igual a 54.6, ¿sale? Por el TW, y ese lo voy a sacar de la especificación, perdón, de las tablas del manual, ¿sale? Donde yo tengo que TW, aunque me dice que es 3 octavos, realmente no es 3 octavos, sería .395, este de aquí, ¿verdad? Estamos en el 24.55, es esto de aquí. Entonces serían .395, sería 0.395. Ok, y entonces H me va a dar, esa es la que voy a ocupar para hacer los cálculos, porque es el que me da esbelto, ¿de acuerdo? Es el único que tengo, es yo esbelto. Los demás, en el caso del patín, no tengo problemas de esbeltez. Entonces sería 54.6 por .395. ¿Sale? Eso me da 21.567 pulgadas. Y este de aquí, este valor que acabo de calcular, es el que voy a utilizar para el cálculo de las áreas, ¿de acuerdo? Entonces aquí la voy a dejar por lo pronto. Voy a tener 10.4. En la siguiente sesión continuamos. Efectivas. Cálculo de áreas efectivas, ¿de acuerdo? Y entonces lo mismo que hice aquí lo voy a tener que partir en dos, ¿eh? Voy a tener que hacer un cálculo para los dos, ¿vale? Aquí voy a tener que hacer un área efectiva, que sería área efectiva para P flexionante, y acá de este lado también un área efectiva para P, ¿cómo se llama? Torsional. P torsional. Entonces hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy, porque sí nos va a tomar algo de tiempo todavía ver esto. Muchas gracias. Hasta luego.